buenas tardes. Volvimos a Pelota al Piso. Disculpen la jornada anterior. Estamos teniendo unos días de algunos viajes al interior. Tengo mucho aviso parroquial, mucho para agradecer a la gente de Pergamino, Rosario. Parezco la bailanta. Pergamino, Rosario, Quemú, La Pampa. ¿Y qué más? Mendoza. Impresionante lo de Mendoza también. La verdad que bárbaro. Es una modalidad que voy a adoptar. Así que ya iremos pasando los avisos. Porque la idea va a ser recorrer cada una de las ciudades del interior, de la provincia de Buenos Aires seguro, y del país hasta donde nos dé el cuero, barra los kilómetros, barra las bujías del auto. Se acabaron los Zoom, muchachos. Vamos a terminar con ese cuento que es realmente insoportable. Y la idea, ¿saben cuál es? Es conocer a la gente productiva, la gente que está haciendo una Argentina totalmente diferente. Y voy a marcar una línea geográfica. Mi sugerencia, agarren el auto, la chata, el colectivo, lo que sea, pero hagan cruces de la Ruta 6. Así como los alemanes trataban de cruzar el muro de Berlín, mi sugerencia, tratemos de cruzar la Ruta 6 para ver que hay otra Argentina con otra lógica, con otros, no sé si otros tiempos, los mismos problemas, porque el Estado le pega a lo largo y a lo ancho del país, pero una Argentina que produce y que huele distinto. No lo tomen peyorativo, pero el aroma, el olor, porque aroma son las cosas lindas, olor son las cosas feas. El olor a pólvora que hay en Capital y GBA es realmente bastante impresionante. ¿Ok? Y eso se debe a la inviabilidad absoluta del conurbano bonaerense, que en algún momento haremos un editorial respectivo. El conurbano bonaerense como hijo de la coparticipación y de la sustitución de importaciones. Así que no es una casualidad haber juntado 11 millones de personas en una geografía inviable, donde las calles giran en 90 grados. Hay barrios del conurbano que es increíble. Todas se llaman Juan Domingo Perón y en el 80% hace calor. Es una cosa característica del conurbano bonaerense. Pero bueno, yo vivo en conurbano, así que no, nadie que se dé por ofendido ni quiero lagrimitas de ocasión. Pero realmente hemos hecho un desastre y ese desastre ha llegado al punto de inviabilidad. Sobre eso en algún momento hablaremos. Mi agradecimiento a Mendoza, a la gente de Pergamino, Rosario y lo más glorioso, una de las cosas más geniales, Quemú, una jornada, hemos hecho una charla a beneficio de los bomberos, una barra de alcohol a beneficio de los bomberos, espectacular, no sé lo que fue. Dimos vueltas con los bomberos a las 12 de la noche, una cosa extraordinaria de una ciudad hiperproductiva. Uno se encuentra con productividades muy distintas en el interior y también se encuentra en algunas ciudades con una conurbanización propia del conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en algunas zonas me sorprendió mucho, hasta de Pergamino. Hay que tener, cambian las lógicas, ¿no? Ya son ciudades, Pergamino de 100.000 habitantes, es una ciudad importante, grande. Y no es lo que uno conocía hace 15 o 20 años. Pero bueno, próximas visitas iremos a... Estoy armando un Peguajó, estoy armando un Coronel Suárez, estoy armando el reino de Iguacel. Estuve con Javier Iguacel en Capitán Sarmiento, así que vamos a dar una vuelta, lo iremos anunciando. Otro parroquial, el lunes y todos los meses vamos a hacer cómo llegamos, cómo estamos, a dónde vamos, una jornada de 1 hora y media, 2, que se extiende a pedido del público, no hay ningún problema. Es con inscripción, lo pueden buscar en mi Instagram, lo pueden buscar en Twitter, no está publicado, pero en mi Instagram, y listo, el que lo busca lo encuentra. Me avisa, me manda un correo, un WhatsApp, lo que sea, se anota y chao, paga la entrada y otra cosa mariposa. Y está bueno, se garantiza vino y picada, con lo cual no es menor, ¿no? Digamos, puede fallar la charla, pero eso no falla nunca, así que todos invitados. El próximo es el lunes 8 de... ¿cómo es? Un lunes 8 de este mes que se me escapó, noviembre, ¿ok? En Fraga y Elcano, ya le voy a decir cómo se llama el lugar, punto no sé cuánto, pero ya estamos. Ahí lo veo a López Gotti también haciendo unos cuantos eventos, importantísimo. Ya les digo, en Punto Club, el Fraga y Elcano, Fraga 1209, pero hay que inscribirse, así que busquen en el Instagram, ahí está publicado. El Instagram es G de Lázari. Listo.
¿Con qué estamos? Bueno, primer editorial. Micaela va a estar atenta porque yo entre editorial y editorial le voy a pedir un roquito o algo para ir cambiando el tema. Primer editorial, y es relativamente largo. Hoy vamos a hablar con un economista que se llama Juanma Morales, pero dentro de 15 minutos, 10 minutos. Porque la idea, está terminando la campaña. Ya hemos logrado un objetivo de mi parte, desde punto de vista particular, que López Murphy sea diputado. Es una gran cosa, me da mucha tranquilidad, mucha alegría. Vamos a tener un Congreso un poquito mejor. Va a haber varios amigos que van a ingresar al Congreso, entre ellos Ricardo, y que Ricardo sea diputado va a ser una gran garantía, o una gran garantía de esta lucha que hacemos para torcer el barco de rumbo de Juntos por el Cambio. ¿Ok? Y torcerlo hacia una posición más liberal, más de mercado, y Ricardo va a contribuir enormemente a eso. Así que el objetivo propuesto está relativamente cumplido. Tiene que pasar un cisne negro, un milagro que no suceda. Y Ricardo diputado, para mí, debería ser el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, para que la cosa cambie definitivamente. Pero bueno, eso lo irán haciendo la gente que sabe. Vamos a un tema. Pensé que después de la elección el gobierno perdía y se iba a calentar con el sector privado y nos iba a atacar de alguna manera. ¿Ok? El gobierno se adelantó, empezó a atacarlo antes. Primero con un control de precios brutal, lo hemos conversado, sobre el sector privado, el sector de alimentos. Entendamos siempre la lógica del control de precios. El control de precios es poner precios debajo del nivel de mercado. Si los precios, aunque sea artificialmente, bajan, a ese nuevo precio, a ese nuevo valor, la cantidad demandada aumenta, la cantidad ofrecida se reduce y aparece rápidamente el desabastecimiento. Y ya lo están viendo con varias góndolas vacías, algunos supermercados que dicen los precios hasta las 8 o 9 de la mañana. Ya esto está empezando a aparecer, y lo que normalmente va a suceder, el mercado negro. La gente que dice, no, mira, al control de precio de mercadería no hay, pero precios más altos sí los hay. ¿Ok? Bueno, eso es la clásica Argentina. Ya hemos hablado muchas veces del fracaso del control de precios, los 4.042 años que el control de precios viene fracasando. Y ese fue el primer ataque. La medida equivocada, con una pésima instrumentación, encima con un ensañamiento con empresas importantes y señeras de la Argentina, que acá quiero detenerme unos segundos, unos minutos. Yo quiero ser como Arcor. Yo me pongo una remera, quiero ser como Arcor, quiero ser como Molinos, empresas que están hoy denostadas. Es más, el gobierno las está llamando a hacer boicots. Muchachos, no saben mucho hacer boicot, porque la gente hace boicot porque no puede comprar, por el desastre que hicieron en materia económica y en materia inflacionaria. Pero un boicot dirigido, lo cual es directamente un delito, ¿no?, de parte de algunas autoridades gubernamentales que lo ordenan o lo sugieren. No pueden atacar a una empresa privada pues se les agarró le chifló el moño. Y esas empresas, hace 70 años, cuando Charly García estaba naciendo, estas empresas eran pymes. Llegaron con su esfuerzo en un país absolutamente demente. De los últimos 70 años estas empresas sufrieron, como cualquiera de nosotros, 65 años de déficit fiscal, es decir, de algún tipo de confiscación vía deuda, emisión o incremento de impuestos, y siguieron creciendo igual. ¿Ok? Y si uno ve la contratación de personal de estas empresas, son las principales contratadoras del sector privado, y mucha gente se muere por laburar ahí. O sea que tan malas no pueden ser. Entonces, esta demonización de empresas privadas a mí me preocupa. No tengo nada que ver con las empresas que nombré, no soy ni proveedor, ni soy cliente, porque acá tenemos esto, no sé quién lo hace, pero acá tenemos unos chocolatines, unos caramelitos. O sea, soy cliente de los muchachos, pero nada más que un cliente marginal. El segundo ataque al sector privado, yo lo llamo el tsunami contra empresas y contra el sector privado. Ya está en marcha. Yo pensé que se iba a lanzar después de la elección. El segundo ataque al sector privado está dado por una ley que salió aprobada y la comentamos. La ley de etiquetado frontal. Rápidamente, una ley que intenta reducir la obesidad infantil, que en ningún lugar del mundo está demostrado que el etiquetado frontal haya reducido la obesidad infantil, con lo cual el interés no es ese, es otro. Y después vamos a ver qué podría hacer claramente el gobierno para reducir la obesidad.
No está demostrado que sea un sistema de información, es un sistema de advertencia. No es lo mismo informar que advertir, no es lo mismo. No pase por acá que si pasás por acá te puede pasar tal o cual cosa, es un concepto distinto. Que blanquea la realidad de que la Argentina no puede leer una tabla nutricional. Entonces, el argumento es: como la tabla es muy difícil, pongamos rombos negros y señales de alerta y qué sé yo. Y lo más importante es un compendio de prohibiciones violento. ¿Okay? Más allá que la base de cálculo está mal calculada, no es la misma ley de etiquetado que hay en otros países del mundo. Esta es una versión argentina, porque los kirchneristas haciendo números y haciendo divisiones se complican, con el principal agravante que al no tener en cuenta el contenido intrínseco de una frutilla en estado natural, ya tiene etiquetado negativo. Es una cosa violenta. También los haces y no los fabricás de vuelta, porque es dificilísimo hacer semejante pavote dos veces iguales. Y esta ley tiene algunos corolarios importantes. Primero, para mí el más importante, parte de la arrogancia de creer que la gente es estúpida, no se sabe alimentar, y las empresas son malvadas y alimentan mal y producen malos productos, lo cual es una falsedad una como la otra. Y que el Estado aparece como salvador, que es la tercera falsedad. Vamos a suponer que eso fuera cierto. Si hay alguien que no te ayuda en este cuento es el Estado, pero bueno, los tipos lo ponen como el He-Man, que ahí soluciona. ¿Ok? Para el caso argentino es particularmente grave, porque nosotros tenemos como salida específica a la exportación. Argentina va a salir el día que exporte alimentos. Va a salir el día que exportemos alimentos con marca preferentemente. Es decir, alimentos que van a la góndola de otros países, en lo cual vamos a tener que cumplir la norma de esos otros países que seguramente tengan un semáforo más racional, con la información del porcentaje y los gramos de azúcar, sal, sodio y calorías y lo que sea, y además van a ir con el etiquetado nuestro. O sea que un producto argentino en el exterior va a tener 8 rombos, 4 rombos, todo un tsunami de porquerías pegadas, con lo cual ningún consumidor lo va a querer comprar. ¿Ok? Esto es como que estés vendiendo un auto y digas: mirá, la goma está más o menos, la bujía está empastada, el árbol de leva está quemado, ¿viste? Y de papel está flojísimo. Bueno, no lo vas a vender, campeón, si vos mismo te tirás abajo, ¿no? Nosotros deberíamos ser hinchas fanáticos de los alimentos argentinos y somos denostadores y demonizadores de alimentos argentinos. Esto es una cosa muy importante. En segundo lugar, no solo competitivamente es un problema, soslayo y no le doy ninguna importancia al tema del costo. El costo es tremendo. Yo saqué la cuenta, para mí, ponerle los rombitos, me voy a pegar un tiro, hacer todas las etiquetas de vuelta, los trámites. Agrega una instancia adicional. Ahora, para aprobar una etiqueta no solo pasás por tu organismo sanitario, SENASA o la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, sino un ente ahí medio raro que van a crear el Ministerio de Salud, que van a verificar si los rombitos son, los hexágonos tienen 6 lados, ¿viste? Esa cosa que les encanta a todos los pibes. Bueno, obviamente un sello más, andás a ver cómo pasan los sellos. Pero además tiene la norma, esta ley es tan ridícula, solamente estos tipos que, estos 200 muñecos que se aplaudieron y se abrazaron, ¿viste? Canten un gol y déjense de joder, pues abrácense por otro motivo. Tiene la ridiculez de prohíbe, donar alimentos que tengan al menos una señal de advertencia, una demonización, un hexágono. El 90%, de acuerdo a estudios privados, el 90% de los alimentos envasados va a tener un hexágono. Quiere decir que no podemos donar alimentos a los comedores, muchachos. No solo como muestra sin valor comercial, tomá, probá el caramelito a ver si te gusta, me compras más. No, eso no. A los comedores no podemos donar. ¿Ok? No van a poder comprar alimentos en los hospitales. Esto es una cosa increíble. Tiene 2 prohibiciones. Una que es de la petulancia más tremenda, que es, como la gente es estúpida, vos no podés poner, acá hay un tiburón, no sé si se ve el tiburón, ahí está la cámara, hay un tiburón, y el gobierno cree que los chicos comen esta golosina porque hay un tiburón. Es increíble. Y comen los cositos de Kellogg porque hay un tigre. Entonces vos, como querés ser tigre, comés la caja con tigre, o como querés ser astronauta, te compras un alfajor del espacio astronauta, ¿ok? O sea, la gente es definitivamente estúpida y el gobierno dice: no engañen a la gente que es estúpida. Por lo tanto, saca el tiburón este tiburón vuela, no puede estar el capitán del espacio, no puede estar el tigre, etc. Mi sugerencia para las empresas estas, si yo tuviera un tigre, un bichito así,
lo pongo como calco gratuito, el que quiere lo agarre, se lo pega. ¿Okay? Es mi sugerencia. Pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno cree que uno es tan tonto que se siente capitán del espacio. Y le saca la alegría a un chiquito que le gustó esa etiqueta y le gustó porque le gustó. Y el economista no puede preguntar por qué te gusta una etiqueta. Te gusta porque te gusta, punto, y basta. Y vos la pusiste primero en tu escala valorativa y otra cosa mariposa. No hay nadie que tiene que meterse. Por eso yo siempre explico el liberalismo con esta frase de Charly García: cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Cada cual valoriza las cosas como quiere. Y si te gusta el tigre, te gusta el tigre. ¿Ok? Ahora, fíjese qué injusto y qué socialmente, violentamente injusto, que un chiquito pobre no puede darse el gusto de comer un caramelo con un tiburón porque le cayó bien el tiburón y no hay que preguntarle por qué. Tiene suficiente racionalidad para ponerlo primero en su escala valorativa y votar en consecuencia. Y eso hay que prohibirlo. Pero no hay que prohibir, por ejemplo, cuando Cristina se compra las carteras con unos envoltorios fantásticos Louis Vuitton, o se compran los iPhone con las cajitas cuadraditas blancas que también la sedujeron a la hora de comprar el iPhone. ¿Ok? Ahora, pero eso no son estúpidos porque son racionales y se pagan una cartera que es más caro el envoltorio que un viaje a Cancún y de vuelta. Eso pueden hacerlo, ¿ok? Pero los pibitos son tontos. Y a veces hay relaciones de comercio que el papá, quizá la única alegría que pueda darle el pibe es un alfajor del espacio, hermano. Un capitán del espacio. Y ¿sabes qué? Al chico le gustó y el padre lo alegró. Punto. ¿Cómo el Estado se va a meter en esa relación? ¿Ok? Vamos un minuto a la obesidad infantil. A la obesidad en general. A ver, muchachos. Nos sobran kilos porque comemos más de lo que gastamos. Y comemos más de lo que gastamos porque, gracias a Dios, en los últimos 100 años el capitalismo desarrolló un sector industrial, un sector comercial, un sector de servicios tal que nos dé una productividad como para acceder a alimentos con mucho menos esfuerzo físico que hasta hace 100 años. Punto. No sé, don Segundo Sombra, si quería comerse un churrasco, tenía que agarrar una vaca, correrla desde Buenos Aires hasta Pergamino. La encontraba en Pergamino, llegaba todo agotado, ya había tirado un montón de calorías en el camino y come el churrasco. Hoy lo pedís por delivery y lo tenés en 10 minutos. Tu esfuerzo físico fue cero. Estuviste sentado trabajando en la computadora, clic, 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 y generaste esa productividad. ¿Es un problema la obesidad? Sí. Ahora, hace 200 años el problema era la hambruna. Y la gente vivía 40 años y eran todos flacos, menos los reyes que eran gordos. Los únicos gordos era Nerón. Usted ve la película, el único gordo es Nerón. Todos los demás son todos flacos, escuálidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el esfuerzo físico de conseguir alimentos era mucho mayor, desgastaba muchas más calorías que las que consumía. Hoy la ecuación está inversa. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Lograr equilibrios entre, yo no soy nutricionista, ni mucho menos, me sobran kilos por todos lados, pero lograr equilibrios entre la actividad física, que en este caso será semiforzada, un deporte, una caminata, una bicicleta, lo que sea, y la ingesta de alimentos. Es un equilibrio. Todos los excesos son malos. Si yo me clavo 100 de estos, termino medio tololo, y si me clavo 200 litros de agua, también termino tololo. ¿Ok? No hay alimentos. Y si me clavo 200 kilos de raíces de chía, también termino medio estúpido. ¿Ok? Entonces, acá es cuestión de lograr equilibrios. Ahora, familia pobre, 3 hijos, a la vuelta de la rotonda de San Justo, en el cruce Varela, en el triángulo de Bernal, ¿puede salir a caminar? No. Si sale, no hay ni una posibilidad que no la afanen, que no le roben todo y que no los revienten a palos. Entonces, el Estado, en lugar de ponerle etiquetita, ¿por qué no brinda seguridad para que los pobres puedan tener la actividad física adecuada, los parques públicos adecuados, el acceso a los clubes, el acceso al deporte, etcétera? ¿Ok? Fíjense que es siniestro que un Congreso que se puso pantallitas para no ir a laburar durante 1 año y medio, ¿ok? Y hacían cursos de origami, porque eso hacían algunos diputados, encerraron a la gente, y después dicen, no, campeón, están todos gordos, tengo que poner la etiqueta porque comen mal. ¿Por qué no abrieron a la gente? Un Congreso que perseguía runners, un Congreso que metió en cana a un tipo en un remo con 2 helicópteros, ¿ok? Y ahora les agarró el raye que la culpa de la obesidad es de la industria, ¿ok? La industria de alimentos en todo el mundo tiene que producir 30.000 millones de comidas por día y tenemos que distribuirlas a todo el planeta. Esa logística y ese volumen de producción se logra con industrialización. No se logra. Querer comer raíces, come, pero no obligues a que el mundo coma raíces, porque no hay tantas raíces, capo.
y vamos a volver a vivir 40 años todos flaquitos, ¿ok? Eso se logra con industrialización, se logra con aditivos, se logra con productos, se logra con tecnología, se logra con biotecnología, se logra con transgénicos. Hay que ser respetuoso de lo que hizo la humanidad para alimentarse, que fue el principal problema desde el homínido, desde que el homínido se bajó de los árboles, donde andás ahora a preguntarle a Alberto de dónde bajamos, hasta hace nada más que 100 años. Bueno, listo. Calentísimo con esta ley siniestra. El último aspecto de la ley es que en los entornos escolares, desde el jardín hasta esta ley es increíble. Y la aprobó junto por el cambio. ¿Cómo pudo haber perdido la interna, Micaela? Ella salió primero y daba vueltas a esos mamelucos. Esta ley prohíbe los kioscos escolares, la venta de alimentos en entornos escolares. O sea, los pibes de la facultad, los pibes de los secundarios se van a comprar manzanas, agua desmineralizada, también la puedes poner en el sapito del auto, es buenísima esa agua. Muchacho, me volé loco esto. Mica, hacemos un mini rock, tenía 10 millones de cosas más, me recalenté con esta ley. Dale, tirame un Si hay alguien que entiende todo en el planeta, es Micaela Suchinsky, ¿no? Cuando estoy así encendido, tira Clash y la cosa fluye, espectacular. Bueno, está Juan Manuel, ¿lo tenemos? Juanma, no, yo no te veo, pero bueno, Juan Manuel, ¿cómo estás? Juan Manuel Morales, economista desde la ciudad de Neuquén, la patria de Vaca Muerta. Vamos a hablar un poquito de economía, de varios temas desapasionados. Sacame de esta calentura, Juan Manuel, ¿cómo andás? Nacha, querido, bueno, un placer, che. Para mí una alegría estar en tu programa porque soy fanático, siempre lo veo. Así que, bueno, ahora me toca ser protagonista, una alegría inmensa. ¿Cómo andás vos? Acá hace un viento en Neuquén que no se puede creer, horrible. Juan, ya arrancaste más. Si te declaraste fanático de pelota al piso, pues estás en el horno, Juan. Estamos muertos. Juancito, vamos a poner, estoy haciendo publicidad de alimentos que van a ser prohibidos por esta ley siniestra de etiquetado frontal. Vamos ahí a poner caramelitos, capo. Bueno, escuchame, Juan. Sacame esta calentura. Quiero inaugurar con vos, con Pablo Guido, con algunos otros amigos, primero vamos a hacer un diagnóstico. Y después del diagnóstico te digo lo que quiero inaugurar. Contame cómo ves hoy que está la economía argentina, de cara a la elección, y cómo está, aunque no hubiera habido elecciones. Sí, bueno, a ver, lo que sabemos todos, ¿no? Este no es un problema nuevo, ni mucho menos. Lo que yo creo que, y lo que creemos todos, me parece que en este sentido no voy a decir nada nuevo, pero si vos te fijas, del 1980 hasta 2006-2007, el gasto público promedio de Argentina eran 30% del PIB, ¿no? Aún así, ahí nos comimos. Pará, que yo soy medio lento. Desde 1980 hasta el 2007. Sí, más o menos, 2007, 2008. El promedio de gasto público era 30% del PIB. Uh-huh. Y fíjate que aún así, con ese tamaño de gasto, digamos, nos comimos la nos comimos la crisis del 2001. Uh-huh. Lo que pasó después, a partir del 2007-2008, es que el gasto público, digamos, se empezó a alejar del promedio ese histórico de los últimos 30 años, ponele, y se fue al 2015, más o menos, ya estabas en 47% de gasto público sobre el PIB, o sea, creció más que un 50%. Sí. Obviamente que ese tamaño de Estado hay que financiarlo. Entonces, ahí el gobierno empieza a abusar de los medios de financiamiento, que tampoco tenés mucho, no tenés para hacer... no hay magia, digamos. O tenés impuestos, vos fijate, tenemos un problema de presión tributaria que ya lo sabemos bien. Uh-huh. Te podés financiar con la deuda, tenés un problema fenomenal de deuda, que de última, en la época de Cristina, se colocaba deuda intrasector público, que también tiene un montón de problemas que conlleva. Macri lo cambió, digamos, cambió el esquema a un esquema de deuda externa, que lleva otros problemas, pero al fin y al cabo es un exceso de deuda que vos tenés. Sí. Y por el otro lado te queda financiarla con emisión monetaria. Bueno, nada, ya sabemos lo que pasó con la emisión monetaria y la inflación. Entonces, el problema básico que vos tenés es que vos tenés un tamaño del Estado que es muy grande para el tamaño de la economía, ¿no? Yo siempre digo que Argentina es un pibe de clase media baja que gasta como un tipo millonario, ¿viste? O sea, al principio
va a estar fenómeno. Es Disney al principio, después hay que ponerle. Claro, cuando te empieza a llegar la tarjeta, ¿viste? Te hipotecan las cosas, ¿viste? Bueno, ahí ya estamos quebrados y terminás más pobre de que cuando arrancaste, cuando te empezaste a hacer el loco. Bueno, eso es lo que le pasa a Argentina. Entonces, vos decís, la única manera de salir es un plan de estabilización que corrija, digamos, ya Argentina está lleno de desequilibrios, pero por eso justo necesitas un plan de estabilización que abarque la economía de manera integral, ¿no? Entonces, ahí digo, un plan fiscal, monetario, ¿no? Y en algún sentido, en una primera instancia, con alguna especie de control de precios, salarios, porque vos sabés que después de tantos años de inflación, digamos, la inflación no es como lo definen los contadores, ¿viste? La suba generalizada en los precios. Lo que tenés es una distorsión de precios relativos. Entonces, hasta que vos los acomodás, por ejemplo, en el caso de Israel, que es a partir del 84 empezaron con un plan de estabilización muy exitoso. Bueno, los primeros 6 meses tuvieron controles de precios, salario, y después los fueron liberando a medida de que la economía, digamos, se iba desarrollando y que el plan iba fluyendo. Pero en una primera instancia me parece que necesitas alguna especie de control, siempre y cuando, obvio, sustentado en el plan madre, que es un plan fiscal y monetario, ¿no? El otro día leía en algún autor que decía, mirá, vos tenés 2 tipos de planes de estabilización, los permanentes y los transitorios. Los transitorios, ¿qué son? Bueno, es como el plan de Feletti, ¿viste? Él dice, vamos a estabilizar los precios, agarrá, controlás todo, pero te estalla todas las variables fiscales, monetarias, tenés un atraso cambiario, atrasás tarifas, controlás precios. Sí. Eso en alguna instancia te puede servir, después te explota. Vos lo que necesitas es un plan de estabilización que sea permanente, es decir, que esté, digamos, respaldado por reformas fiscales y monetarias profundas, ¿no? A ver, déjame primero hacerte un mini paréntesis y obviamente te voy a plantear una discrepancia, porque la idea de esta conversación es parar un poco la pelota, ¿no? Que era la idea original de pelota al piso. Salió horrible pelota al piso porque la idea era paremos la pelota, tranquilicemos, no. Y vos sabés que cada vez que llamo a la gente me dice, no, quiero hablar con vos porque tengo las pelotas al piso. No, pues no era la idea. La idea era pisar la pelota tipo Riquelme. Nunca me salió mi vida real. Por eso habrá sido que fracasó el nombre. Pero bueno, primero una cosita. Déjame hacer una aclaración conceptual, porque a mí me causa mucha gracia cuando se dice, no, quédate tranquilo que la deuda es intrasector público. Y deuda intrasector público significa que la tesorería le pide plata al ANSES. No es que no se va a pagar nunca, es que estás cagando a los jubilados de pronto. Quizás no vas a embromar a un acreedor de Luxemburgo, pero se la estás poniendo a un jubilado de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hasta te diría que es peor. En segundo término, también deuda, o cuando dicen deuda en pesos, que no es tan grave como la deuda en dólares. No, campeón. O sea, las dólares tenés que pagar. O sea, algún acreedor, si no pagás, vas a sonar. Y ahora vos te voy a plantear una diferencia y pongámoslos como contrapunto. A ver, vos decís, bueno, en alguna medida algún control de precios y salarios en un plan permanente, que tenga consistencia macroeconómica y que tenga credibilidad, etcétera, posiblemente haga falta. Eso es la lectura que yo te hago a vos, de lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos condiciones iniciales tales que no tenés credibilidad para poner ningún plan de nada? Ningún control de nada. O sea, ¿cuáles son las salidas en ese contexto? Sí, ahí, Lacha, déjame añadir algo a lo que vos decías de la deuda intrasector público, ¿no? Que comparto absolutamente, y además lo que tenés vos es el clásico efecto crowding out o efecto expulsión. Mirá, yo estaba mirando unos datos. A ver. Vos tenés de los depósitos totales de los privados en el sector público, estoy hablando de depósitos no a plazo, o sea, los que son a plazo, pero también lo que es caja de ahorro, cuenta corriente. Vos tenés más o menos en promedio 5,9 billones de pesos que los privados tienen en los bancos, entre depósitos a plazo y cuenta corriente y caja de ahorro, etcétera. Privados. Ahora, o sea, sí, privado. Claro, sí. Vos tenés que deuda pública que tienen los bancos, sea deuda pública que emiten nación y provincia, vos tenés 1.7 billones. Y después tenés 3.7 billones, que eso lo saqué a junio, pero ahora es más, porque ahora entre pases pasivos y LELIC tenés 4.4 billones. Pero en este momento vos tenías 3.3 billones de pesos que tienen los bancos invertidos en instrumentos del Banco Central.
Apa. En síntesis, yo lo que te digo, que tenés de cada 100 pesos que el sector privado tiene metido en un banco, 92 pesos se los lleva el Estado, entre deuda pública y entre instrumentos del Banco Central. Es decir, que todos los ahorros se van para financiar al sector público y no te queda margen para financiar al sector privado, ¿viste? Entonces cuando dicen, no, porque no hay crédito, porque el mercado no otorga crédito. No, sí, el mercado sí. El tema es que no están las condiciones y que vos te chupás todo el crédito. Es buena, déjame darte una lectura micro económica de esto. Quiere decir que al sistema bancario le quedan 8 pesos para repartir entre la licuadora en 40 cuotas, créditos para la motoneta al sector privado y los préstamos productivos y capital de trabajo. O sea, por eso voy al banco y el flaco me pide un huevo de Pascua, me dice regalame una sidra para Navidad. O sea, no existe el sistema, el Estado se comió el sistema bancario, esto es lo que está diciendo. Claro, exactamente. Y fíjate vos cómo está mal planteado, o sea, porque Argentina no puede tener déficit fiscal. O sea, no puede, porque no tenés cómo financiarlo. Vos fíjate, en el presupuesto de este año decía que el déficit financiero era 2.2 billones de pesos. Uh-huh. Y cuando vos ves los depósitos a plazo del sector privado en el sector financiero, son 2,7 billones de pesos. Es que vos necesitarías el 80% de todos los ahorros que los privados tienen en el sistema financiero para pagar un año de déficit fiscal y después no tenés cómo financiarlo. Claro. ¿Entendés? Es importante, loco, importante, ¿no? Porque estás comparando un flujo con stock. Está bien. El pero, 80% de, digo, con más gravedad todavía, el 80% es un stock y el déficit fiscal es un flujo. Claro, por eso, vos lo podrías financiar un año después. Digo, para darse una idea, ¿no? Y después, otra cuestión de la deuda intrasector público, es que mucha deuda, es como vos bien decías, sí, lo joden a los jubilados, ¿viste? Porque le meten papelito al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, pero gran parte de eso también se lo encajan al Banco Central, y el Banco Central te imprime peso. Entonces, deuda intrasector público en Argentina es sinónimo de emisión monetaria y de inflación. Entonces, digo, es tan perjudicial como la deuda externa. Ahora, está bien. Ahora, esa es la película, digamos, macro hoy, ¿no? Sumale a esto que Argentina no crece hace 10 años, que no se contrata empleo. Ahora estoy leyendo que creció el empleo público en 90.000 personas. Este país es una joda. Ok. Dibujarlo, aunque sea, démonos el derecho a equivocarnos, porque este tema me parece mucho más complejo de lo que parece. Y no vi, obviamente, la campaña pero tampoco veo mucho del debate entre los economistas, el timing de las reformas. Más o menos sabemos lo que hay que hacer, había que bajar el gasto público, bajar los impuestos, abrir la economía, pero desregular el mercado laboral, pero ¿cuál es el timing? ¿Por dónde se arranca? ¿Y cuál es la segunda? Y después, me parece que la madre de todo es si hay plafón social, que no lo vamos a resolver nosotros, yo no lo puedo resolver, para soportar esa reforma. ¿Me explico? Supongamos que tengamos mañana, viene el coso este de Aladino, nunca me acuerdo, el genio de la lámpara, y dice, bueno, que hay Juan Manuel, Lacha, fulano, mengano, hagan el plan económico, listo. ¿Por dónde empezás? Yo creo que, digamos, la situación que está, tenés que hacer, capaz que no voy a decir ninguna cosa novedosa, pero tenés que atacar todos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tenés que atacar todos juntos? Porque los planes de estabilización necesitan dos elementos que son cruciales y que determinan el fracaso o el éxito en primera instancia. Uno es la voluntad política y el consenso político, es decir, bueno, tenés que tener fuerza política para hacerlo, pero sobre todo tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble porque los agentes de la economía tienen que creer, tienen que entender que ese plan se va a llevar a cabo y va a perdurar. Entonces vos como gobierno tenés que dar claras señales de que está dispuesto a hacerlo en serio, ¿no? Y que ahí me parece que es un error de lo que, por ejemplo, analizando el plan de estabilización, entre comillas, que intentó Macri, que si vos veías, más allá de que vos podés decir, che, bueno, no, el déficit no lo bajó como lo tendría que haber bajado, todo lo que vos quieras, vos fijate qué es lo que hizo. Ellos pensaban que la economía, digamos, mágicamente iba a empezar a crecer al 3,5% a partir del 2017 por la eternidad, y eso iba a permitir financiar toda la bola de endeudamiento. Ahora, lo loco es, ¿por qué ellos pensaban que la economía iba a empezar a crecer si no habían hecho las reformas? El intento de reforma previsional, el intento de reforma laboral que jamás salió,
la reforma impositiva se da en diciembre del 2017, después de 2 años de gobierno, ¿no? O sea, vos perdés credibilidad en el medio, Sí, o sea, total. vos tenés que ir con todo. Y sobre todo, ¿sabés por qué? Porque en los países como el nuestro, donde, digamos, la inestabilidad es lo normal, donde los planes económicos son los que fracasan, vos tenés que esforzarte más que en cualquier país, dando las señales de que vos te lo vas a tomar en serio y que lo vas a hacer. Entonces, si vos lo vas a empezar a hacer en cuotas, me parece que eso dilapida un poco la credibilidad de las reformas y los agentes ya empiezan a dudar. Y dicen, che, me parece que esto no lo van a hacer, se van a quedar a mitad de viaje, estos se van a empezar a endeudar, y si la economía no crece, ¿qué? Entonces me parece que tenés que atacar todo junto de entrada. O sea, no podés ir postergando porque y esto también lo he leído, que dice, mirá, en los países donde la inestabilidad reina, donde los planes económicos fracasan, vos tenés que esforzarte el máximo para dar la señal de credibilidad. Incluso tendrías que reducir más el déficit fiscal de lo que haría falta en una primera instancia, como para dar la señal, ¿no? A ver. Porque si los agentes no creen que el plan va a funcionar y se sostenga, no hay plan de estabilización viable. Ok, primero, déjame puntearte lo que está diciendo. Primero, un plan de estabilización requiere credibilidad / reputación. ¿Ok? Te tienen que creer como sea. 2, no hay tiempo. Vos me estás diciendo, el ejemplo que estás dando de Macri es buenísimo. Y déjame decirte algo que para mí es muy importante. El tiempo neto, ¿viste como en el básquet que se juega tiempo neto? El tiempo neto de un periodo presidencial son 2 años. O sea, Claro. vos tenés 4 veranos que no sé por qué Argentina boludea los veranos, es una cosa increíble. Pero el dato objetivo es ese. En los veranos no se hace nada. Tenés 6 meses que perdés en la elección de primer término, de medio término, y 6 meses en la otra. En el caso de Fernández, como pierde la de primer término, la de medio término, chao, se queda Pato Rengo de acá en adelante. El que va a hacer un plan económico en marzo del 22, me cago de risa de ahora hasta que Chicago suba primero, o sea, es imposible. Arranca muerto. Con lo cual, y además está diciendo algo más, hay que sobreactuar el plan. Porque no, la credibilidad la ganás sobreactuando. Esto te voy a decir algo poco liberal, y vos sabés que le tengo poca paciencia a mis amigos liberales. Yo creo que la credibilidad se milita. Esto es acción afirmativa, para que se ponga más nervioso todavía. Agente por agente, decir, loco, voy a hacer esto, lo tenés que creer, créeme, porque, no sé, porque soy guapo, que yo no sé por qué, pero tenés que generar la expectativa positiva y después hacerlo a velocidad. Vos estás poniendo palabras complicadísimas a la historia argentina, que son velocidad, consistencia, todo junto, no son tonterías lo que estás diciendo. No, obviamente. Y, digamos, y para que eso suceda, hace falta algo más difícil, que es el consenso político, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, por ejemplo, en las reformas exitosas, no sé, la de Chile, ¿cómo se dio? No había consenso, era Pinochet, y chao, si no te gustaba, te jodía. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, las reformas que se dan, los planes de estabilización que se dan en democracia, ponerle el caso de Israel, un caso exitoso, bueno, se da, digamos, en un consenso entre las dos fuerzas mayoritarias de gobierno, ¿no? Okay. Entonces ahí me parece que también hay un elemento. Pero Israel no tenía las condiciones iniciales que tenemos nosotros. O sí, no conozco el caso. O sea, no tenía 50% de pobres, 9 default, 2 hiper más una con cariño. O sea, no sé. Bueno, pero tenía un gasto público gigante. Uh-huh. Está bien, se dieron algunas condiciones, que fue un periodo de paz, por ejemplo, para Israel, entonces está bien, pudo recortar lo que es el gasto del ejército, tuvo alguna ayuda de Estados Unidos, pero tenía alta inflación y tenía alto gasto público, Okay. digamos. Sí, y tengo una pregunta, déjame porque no quiero que se me vaya, y va a ser una pregunta larga, y la respuesta, ¿no? Ponele que tenés eso, ponele, listo, que viene Dios, dice, loco, voy a hacer una visita nueva al mundo, arranco por Argentina, son quilombo, y nos da esas condiciones, te da la credibilidad, te da la reputación, te da un cachito de tiempo. ¿Por dónde arrancás? Vos decís todas juntas, ok, pero hacer la reforma externa, la apertura de la economía, ¿se hace pari passu? ¿Se hace después? La apertura, la estabilización de la moneda, o una nueva moneda, o una convertibilidad, o una dolarización, ¿es, como dicen algunos economistas, el broche que cierra y ancla la reforma, o es el inicio?
A mí me parece interesante empezar a discutir estos temas. ¿Empezar bajando el gasto público o empezar bajando los impuestos? ¿O hacemos las dos cosas a la vez? Son definiciones que tenemos que ir pensando. Sí, no, totalmente. Es una pregunta, la verdad que muy, muy compleja, ¿no? Viste que no se habla de esto. No, del claro, timing claro, nadie claro. habla, es como que, bueno, no sé por dónde empiezo, no es lo mismo. Cuando haces un auto, campeón, no puedo empezar por la rueda, la puta, pero tengo que hacer la estructura antes. Esta gente No, se compra limpia parabrisas primero. incluso la respuesta ensayada que tenemos por ahí cuando alguien nos llama y nos pregunta, che, ¿cómo bajás el gasto público? Y uno que sale a decir, bueno, vos salís a decir el gasto del PIB, que te dice que Argentina tenés 7 puntos del PIB en ineficiencia técnica del gasto público, pero nunca explicás bien cómo, ¿no? No, total. Y ahí me parece que yo hoy lo pensaba y digo, se lo voy a plantear al Hacha a ver cómo lo ves, ¿no? Porque uno, por ejemplo, no sé, asumís un ejecutivo y vos decís, bueno, agarrás la ley de ministerio, el presupuesto y decís, bueno, este lo saco, este no sirve para nada, Ahora, eso requiere un proceso. ¿Cómo haces para empezar a reducir el gasto público del minuto cero? Y ahí yo digo, me parece que hasta Hayek tiene la solución en el sentido de decir, nosotros siempre queremos que la información está dispersa. Entonces, es jodido bajar el gasto público desde arriba de la poltrona, más allá de que hay que hacerlo, pero digo, para que el efecto se empiece a notar inmediatamente. Vos no podés llegar y empezar a eliminar ministerios, secretaría, porque no sabés ni cómo funciona, ni quién hay adentro. ¿De dónde están? Claro, entonces, a mí me pasó en una experiencia personal, durante el gobierno de Macri, a mí me tocó, nunca había trabajado en el sector público y me tocó estar a cargo de la oficina del ENACOM en Neuquén. ¿Qué es el ENACOM? Es el Ente Nacional de Comunicaciones. Fíjate vos, paradoja, me tocó estar en un ente recaudador y regulador, ¿viste? Yo llegaba con las ideas digo, a esta gente le voy a presentar un proyecto leyendo a Ronald Coase para privatizar el espectro radioeléctrico. Nada, me pegó una piña, ¿viste? No podía hablar ni con el director del organismo. Pero a lo que voy es que muchas veces vos cuando estás en una oficina, si a vos te dicen, che, tenés que reducir 10% el gasto anual de la oficina, y vos lo reducís, pero porque vos estás ahí y sabés, che, si a este le doy menos viático, che, si puedo apagar la luz a la noche, che, si no sé, se gasta mucho Digo, si vos le das la orden a cada ministerio, para que cada ministerio baje a cada secretaría, y cada secretaría baje a cada dirección, y cada dirección baje a cada área, tenemos que reducir el objetivo en términos reales, bajar el gasto 10% por año. Yo creo que se puede hacer, es mucho más fácil hacerlo así, porque a mí me ha pasado a veces que no rendías la caja chica, que te la rendías con error, no te llegaba la guita, y vos decís, che, la verdad que estoy haciendo un ahorro fenomenal. ¿Cuál es el problema? Que vos estás haciendo el ahorro, pero tenés el área pública al lado que te está gastando 10 veces más de lo que vos te estás ahorrando. Ahora, si descentralizamos eso en un principio, porque vos van a necesitar un tiempo para armar una nueva ley de ministerio, ¿viste? Fusionar los ministerios, la secretaría, las áreas, las funciones, vos tenés 10.000 áreas que hacen exactamente lo mismo, necesitas, qué sé yo, un plan de retiro, bueno, lo que tenés que hacer el minuto cero para mí es congelar la planta inmediatamente, porque vos tenés un 4 o 5% de gente que se te va a ir todos los años porque se muere, porque se retira, porque cambia de trabajo, porque se jubila. Entonces, si vos no tomás a nadie, en 5 o 6 años podés reducir bastante la planta si se te va a una razón de un 4 o 5% por año. Pero además, me parece que en el minuto cero tenés que bajar la orden de que hay que reducir 10% de los gastos y no me interesa cómo. Está bien, no pero sé si es muy loco. Sí, cada oficina sabe cómo hacerlo. No, está bien, pero bancá un cachito. Primero, dos temitas. Uno, mucho de esto que estamos hablando, por eso es tan interesante para mí esta conversación, lo tenemos que hacer antes de asumir. O sea, arrancar salvo que te metan ahora de prepo en una oficina. O sea, el tipo que gana la elección el 30 de octubre tiene todo noviembre para hacerlo. Si no tenés tiempo, y no, capo, tenés que tener tiempo. Te preparaste 30 años para esto. Eso, por un lado. Y segundo, que para mí tampoco es menor, a mí no me gustan esas reducciones así del 10% porque es como cortar el pasto, en algún momento vuelve a crecer. Hay un tema funcional que lo tenés que tener, me parece, planteado, y leí que los bálticos, Estonia, también Lituania, no sé si Letonia, y lo que hacían es, bueno, listo, ninguna oficina puede tener déficit, listo, chau, eso está descartado, el déficit no, la palabra déficit no está más. Con lo cual, forzás un poco, como decir vos, y habría que sesgarlo a la función esencial.
Pero de ahí entiendo la dificultad, y entiendo que en el Estado las ruedas son cuadradas, los ministros mandan mucho menos de lo que parece, pero bueno, te escucho. No, no, es cierto lo que vos decís. Digo, yo puse 10% por poner algún ejemplo, que digo, lo que a mí se me ocurre si yo me toca asumir en un momento determinado, porque lo cierto es que me pasa a mí, viste, que cuando, por ejemplo, tengo que analizar el presupuesto de Neuquén, y digo, che, ¿dónde recortaría gasto? Y vos empezás a tachar por todos lados. Pero sí, tenés que tener un conocimiento profundo de eso, tenés que acomodarlo. Entonces digo, inmediatamente se pueden poner alguna clase de objetivo cuantitativo para cada área, ¿no? En un principio. Después, obviamente, que sí estoy de acuerdo con vos y es una locura la cantidad de ministerios que tenemos y las áreas y la secretaría. En algún momento, viste que hemos sacado la cuenta que es una locura. Pero digo, se me ocurre de entrada poner ese tipo de objetivos, porque lo cierto es que cada gobierno cuando llega, hasta que nombra a la gente de su confianza, hasta que entiende cómo funciona, es todo un proceso. Por eso la previa es fundamental. La previa es. Sí. Es fundamental. Escúchame, no sé cómo estoy, no, tengo unos minutos más. Y déjame decirte una cosa. La previa es fundamental y todo lo que estamos hablando es porque estamos buscando el cómo, no porque estamos buscando cómo no hacerlo. O sea, entendemos que nosotros como me parece como liberales tenemos que tener los pies sobre la tierra, de que las cosas son muy complejas y está bien que en el debate hablemos en el aire. La realidad no está en el aire, la realidad está en la realidad y los pasillos hay que recorrerlos, etcétera. Pero me parece que la previa, el momento, que nosotros estamos en el mejor momento, porque no somos gobierno y quizás no lo seamos por varios años, y no sé cuán afinado tenemos el asunto este. A ver, todos los liberales que hoy en la campaña están hablando, ¿vamos a bajar impuestos? Yo te puedo asegurar, somos 3, 4 los que sabemos lo que es ingreso bruto. Entonces, ¿qué vas a bajar cuando subiste? ¿Vas a agarrar un paper a ver qué carajo tenés que bajar? O sea, me parece que tenemos poco grado de detalle. Sí, totalmente. Por eso también, digamos, a mí me ayudó mucho entrar cuando trabajé en el Estado porque me di cuenta de lo que era, ¿no? Es complejo, las relaciones humanas, por qué tenés que pegar onda con uno, con el otro, capaz que políticamente no está aliado a tus ideas, pero, digamos, le vas a poder sacar información, sabe cómo hacer las cosas. Hay mucha gente en el Estado que entiende lo que hay que hacer, que sabe, o sea, porque si vos tenés, digamos, en los últimos 10 años la cantidad de empleados públicos aumentó 30%, tenés una cantidad de gente que no labura, vos tenés la otra cara que tenés, hay un montón de gente que trabaja por ella y porque no trabaja, ¿no? Entonces, tampoco que sea todo igual, y me parece que se requiere estudiar bien el tema y entenderlo, ¿no? Por ahí no se entiende mucho la idiosincrasia de lo que es el empleado público, el Estado, y me parece que eso es fantástico, más allá de que hay que tener un buen plan. Sí, ahora hay casos locales. El caso de Iguacel hay que estudiarlo. Hay varios municipios, no es el único, pero hay casos locales muy, muy interesantes que relativamente rápido hicieron reformas importantes. Iguacel en Capitán Sarmiento, 100 impuestos menos. Y también algo interesantísimo que hizo fue sacar todo el puesterío político y poner a los tipos que ya estaban. Y de pronto tenés una motivación, podés tener un clavo, porque no necesariamente son buenos, pero también podés lograr unas motivaciones que son extraordinarias. Acá lo comentó en pelota. Claro, es que pasa, en los municipios pasa como en Nación, donde vos decís, bueno, en Nación tenés, no sé, 170 impuestos. Y decís, bueno, el 90% lo recaudan 10, 11 impuestos. Y en los municipios pasa lo mismo. O sea, y es peor, porque los municipios, por ejemplo, acá en Neuquén, un municipio de promedio solamente entre el 15 y el 20% de sus ingresos son con impuestos propios, digamos, con recaudación tributaria propia. El resto es coparticipación y en el caso de Neuquén, bueno, puede recibir las regalías que se coparticipan y impuestos provinciales. Pero después, digo, son impuestos que están para molestar. Mira, hace un tiempo nosotros con Pablo Guido nos pusimos a ver algunos municipios y encontramos cosas muy locas, como el impuesto a las calecitas, ¿entendés? De la época de cuando estaban los circos. ¿Entendés? Y están las ordenanzas. Aparte hay que ser amargo para poner un impuesto a calecita, loco. Qué hijo de puta. Claro, viste, no tenés que tener corazón. Pero qué desagradable. Existe ese tipo de cosas que nadie es capaz de corregir. Sí, Juanma, vamos a hacer una próxima lo vamos a sumar a Pablo, que hoy no sé qué compromiso tenía,
pero para hablar específicamente de este tema del timing. Me tiene loco el tema del timing y el tema de la instrumentación. Vamos a suponer que algún día nos nombran y vamos, ¿viste? No va a pasar, no vamos a ser ni ministro de nuestra casa, pero me parece que tenemos que hacernos ese ejercicio. Che, ¿estamos cerrando? Dale. Bueno, acá Micaela va a poner Ramones y cuando suena Ramones, campeón, la obligación moral es irnos. Che, vos tocas rock, ¿no, Juan Manuel? Sí, tengo una banda tributo a Creedence. Oh, Sí. Tremendo. Che, escúchame, dame tu Twitter, así las chicas libertarias te siguen y el mundo te sigue. Juan Manuel Morales, ¿cómo sería? Es Juanma Morales 4. Juan Manuel O sea, Juan. Dale. Juanma Morales 4. Tanto en mi Twitter, el Instagram, el Facebook, todo es igual. Juanma Morales 4 de excursionista. ¿De dónde salió? Dios mío, lo tenemos nosotros. Dale, Juanma, gracias por estar, loco. Nos estamos viendo la próxima. Chao, campeón. Chao. Chao. Mica, nos vamos. Gracias por estar. 7 días. Nos volvemos a encontrar. Chao. Esto fue Pelota al Piso.